El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 29 de mayo del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Sean ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Yo simplemente comentaré algún titular de la prensa nacional o internacional, en relación a lo que ha ocurrido en las últimas horas, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom y con él vamos a desarrollar ampliamente el tema de la mañana que nos ocupa la mañana de hoy. En el ámbito nacional, comentar lo que está ocurriendo con las primarias de la oposición, que ya tiene fecha, lo hemos comentado. Nuestro invitado también puede hacernos algún comentario al respecto. Inicialmente con él queremos hablar sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Pero, la Comisión Nacional de Primaria instaló la Junta Regional, alguna de las juntas regionales de cara a este proceso. Sin embargo, está en discusión otra vez todavía la participación o no del Consejo Nacional Electoral, y esto va a ser un antes y un después. Lo hemos comentado en este espacio en varias oportunidades, por la percepción que existe sobre este órgano entre los votantes de la oposición. Con relación a las elecciones en España, lo comento rápidamente, por el interés que puede generar en nuestro país, los ciudadanos españoles que todavía residen en territorio nacional. Ayer, producto de la debacle electoral del actual gobierno de Pedro Sánchez, él decidió liquidar su administración y convocar elecciones el próximo 23 de julio. Es la última información que vemos aquí en los medios de comunicación españoles, concretamente en El Mundo. Y es que ayer, el gran vencedor de la contienda fue el Partido Popular, hoy en la oposición. Habrá que ver qué ocurre. Nosotros saludamos de entrada a Juan Pablo Lalquiaga, ya lo tenemos vía Zoom. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Expresidente de Conindustria, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por llamarme. Buenos días a todos los televidentes. Decíamos que inicialmente queremos conversar con nuestro invitado acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, como es natural, sobre todo por los datos que ha ofrecido recientemente Conindustria sobre el decrecimiento a principios del año 2023, pero decía que con él también podemos hablar acerca del panorama electoral venezolano, porque entiendo, me corregirá si me equivoco, si es así, me pido disculpas, es uno de los firmantes de una carta suscrita por académicos, profesionales, pidiendo a la Comisión de Primarias no organizar este proceso interno de la oposición con la participación del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Correcto, sí. Efectivamente, es una carta, hemos circulado varias cartas, un grupo de personas que estamos muy preocupados por la situación de las primarias. Entre ellas están Arnoldo Gabaldón, están Sari Levy, están Alberto Ray, están Bernal Corrales, y otros, Benjamín Sharif también. Pero primero comentemos un poco sobre la situación económica y luego te refiero un poco a la percepción que tenemos sobre el tema de las primarias, ¿no? Efectivamente, este primer trimestre ha sido un trimestre de decrecimiento que comenzó con el cuarto trimestre del año 2022, ¿no? Luego de que había toda una percepción de que la economía venezolana post-hiperinflación y post-pandemia podía encontrar un camino de crecimiento, tal vez no a los niveles que tenía en su mejor momento, pero algún nivel de recuperación luego de haberse contraído 4/5 partes, es decir, hacer la quinta parte del tamaño de la economía que una vez fue, ¿no?
Sin embargo, este primer trimestre ha habido una contracción que, en opinión de muchos de los economistas, ha habido una disminución de actividad económica con respecto al primer trimestre del año 2022, que ronda entre 20 y 30%, lo cual es enormemente fuerte, considerando que la economía venezolana ya está enormemente disminuida. Cuando tú le quitas un tolete de 20, entre 20 y 30%, una cosa que ya de por sí es muy chiquita, pues el impacto es muy, muy fuerte. ¿Y a qué se debe esta disminución de actividad económica? Bueno, verdaderamente da lástima decir, pero la economía venezolana lo que está haciendo es encontrando su tamaño real. Venezuela pasó de ser un país en el cual se producía mucho de lo que se consumía, y la importancia, María Alejandra, de producir mucho de lo que tú consumes es que va generando dos cosas muy importantes. La primera es que va generando mucho trabajo como para producir esas cosas, y esas personas que van trabajando pues van teniendo unos ingresos que les permite acceder al mercado de consumo en un mayor nivel, y se va generando un círculo virtuoso de más trabajo, más ingresos, más bienes producidos, ¿no? En la medida que tú no vas produciendo bienes localmente y lo vas importando, pues ese trabajo se va quedando en las manos de aquellos que en otros países van produciendo esos bienes para mandarlos para los países de exportación, en este caso Venezuela. Entonces, en la medida en que seamos una economía a lo que el chavismo nos ha llevado, que es una economía de puerto, una economía en la cual se importa la mayor parte de las cosas que se consumen, pues esas economías tienden a ser relativamente pequeñas, relativamente retrasadas y relativamente con personas cuya educación no está volcada a los medios de producción. Ese es el primer motivo. El segundo es que no tenemos productos de exportación, casi no tenemos productos de exportación distintos del petróleo de valor agregado. Tú puedes tener una economía en la cual lo que se consume puede ser en poca medida hecha localmente, pero tienes que tener unos productos de exportación que te compensen esa falta de actividad para el consumo interno. Bueno, Venezuela exporta cerca de $2.000 millones, lo cual es básicamente muy, muy pequeño, con lo cual no se le está agregando balanza comercial al país. Luego, la exportación petrolera, el gobierno reclama que es por las sanciones, verdaderamente es porque se destruyó la industria petrolera. La exportación petrolera no te da, es muy, muy chiquita, ¿no? Y finalmente tienes una ausencia casi absoluta de créditos, ¿no? Entonces, una economía en la cual no se produce lo que se consume, no tiene balanza exportadora, su monoproducto exportador es muy chiquitico y no tiene créditos, es una economía muy, muy pequeña. Y esa economía es la economía el tamaño de esa economía es lo que estamos viendo materializándose en este momento, que es una economía muy chiquita que no da como para que los venezolanos puedan tener en forma alguna niveles de prosperidad. Eso es lo que estamos viendo, y en la medida en que no se produzcan más ingresos, bien sea porque se exporte más petróleo, que es básicamente de lo que Venezuela siempre ha vivido, o porque se produzca más internamente, pues el tamaño de la economía va a seguir chiquito y vamos a seguir siendo pobres todos los que vivimos dentro del país. Ahora, es interesante lo que mencionas, porque es que las dos cosas están interrelacionadas. Ya vamos a entrar a el dato del decrecimiento del que habla con industria, pero es que sin estabilidad política en Venezuela probablemente no habrá tampoco la posibilidad de estabilidad o crecimiento sostenido de nuestra economía. Yo le pediría un comentario. Ahora mismo hay una discusión sobre planes de gobierno, qué hacer con nuestro país, pero lo cierto es que si no existe, usted me corregirá si me equivoco, una situación de estabilidad y reconocimiento, sobre todo internacional, para acceder a los mercados fuera de Venezuela, probablemente es muy difícil proyectar un crecimiento sostenido y robusto en Venezuela, ¿correcto? Bueno, tienes toda la razón en lo que estás diciendo, pero yo te agregaría que tú tienes que tener un gobierno que además tiene que tener una visión de desarrollo del país. Todos los países tienen que tener, digamos, una planificación estratégica de largo plazo, en la cual van diciendo, ok, para yo poder sobrevivir, tengo que producir electricidad, como puede hacer Dinamarca en Europa, que es un gran productor y exportador de electricidad. O yo voy a vivir del turismo, como hace España, o yo voy a vivir
como de los productos del mar, como hace Chile. Pero en la medida en que tú no vas teniendo una actividad que va haciendo que muchas personas se dediquen a eso, y como consecuencia de eso, uno, tienes ingreso de divisas, y dos, tienes generación de trabajo. En la medida que tú no vas teniendo esa visión de largo plazo construida, y lo que vas viviendo desde el día a día, y además vas viviendo de un día a día muy precario. Porque lo que te decía de los créditos públicos, no hay país en el mundo que se haya podido desarrollar sin sistema de créditos. Bueno, en esa misma medida, el país no avanza, el país está estancado. Y para poder tener una visión de país, tú tienes que tener políticas públicas que funcionen, política monetaria, política fiscal, política de sustitución de importaciones, política de educación que esté asociada a generar ciudadanos que se puedan insertar en el mercado de trabajo. Esto, como de los miles de niños que hay por todos los barrios de Venezuela que no están insertos en la educación y que como consecuencia de eso no van a poder ingresar al mercado de trabajo, bueno, ¿qué van a hacer esos muchachos, esos niños cuando se transformen en muchachos y se transformen en hombres incapaces de poder tener las competencias necesarias como para poder sostener un país que vaya creciendo? Entonces, eso, sin duda alguna, lo da el hecho de tener un gobierno con planificado, que gobierne y que tenga una visión. Nosotros en Venezuela tenemos un gobierno que manda, pero que no gobierna. Él es capaz de poderte meter preso, él es capaz de poderte mandar unos fiscales, él es capaz de unos fiscales a que te entorpezcan la actividad que tú vas teniendo, él es capaz de poder meter miedo, pero él no es capaz de poder tener una visión y articular unas políticas conjuntas con los ciudadanos como para poder seguir adelante. Y con la estabilidad política, la política como operación de poder alcanzar, de poder negociar y alcanzar acuerdos, no está presente en Venezuela. En Venezuela lo que tenemos es un señor capaz de poder castigar, pero que es incapaz de poder hablar como para articular una visión. Y eso, sin duda alguna, es lo que nos hace falta. Y aún los países autoritarios los países autoritarios inteligentes son capaces de articular esa política. China es un país articulado, pero tiene una visión de desarrollo. Singapur es un país autoritario, autocrático, pero tiene una visión de desarrollo porque es capaz de poder hablar con sus ciudadanos como para poder extraer de ellos la visión del país que se quiere generar de cara al futuro. Ahora hablemos acerca del dato grueso, que es el motivo de la conversación, sobre el decrecimiento económico que preocupa y mucho. En principio va en contravía de lo que fueron todas las proyecciones de organismos internacionales, al menos hasta el año pasado para nuestro país. Hablaban de un crecimiento incluso superior al resto de las naciones de la región. ¿Cómo interpreta usted lo que está ocurriendo, lo que arrojan estos datos de Conindustria, que ya venían anunciando desde el sector comercio? Es decir, una caída importante de nuestra economía comenzando el 2023. Lo escuchamos. Bueno, la caída se debe principalmente, déjame regresar, una economía pequeña, como es la economía venezolana, verdaderamente no merita muchas de las industrias que tiene, porque las industrias lo que hacen es producir cosas que se venden en mucho volumen. Cuando tú tienes unos volúmenes muy pequeños, bueno, el sostener una organización con todos los costos que tiene esa organización para producir pocas unidades de pocas cosas, pues los costos que tú vas teniendo son muy, muy altos como para poder competir con productos de importación. Pongamos zapatos, por ejemplo. El mercado venezolano de zapatos en un momento dado era de 80 millones de pares. Hoy en día se ha reducido enormemente y además tú tienes que tener en zapatos una diversidad de modelos y dentro de cada modelo una diversidad de tallas, ¿verdad? Entonces, tienes que producir de cada modelo y de cada talla una cantidad muy chiquita, con lo cual estás permanentemente cambiando tu máquina para hacer otra cosa, con lo cual tienes la máquina parada, entonces una cantidad importante del tiempo en vez de produciendo una cantidad importante de tiempo. Y la tienes que tener parada porque estás cambiando un modelo por otro, una talla por otra, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes la máquina parada una cantidad importante de tiempo, pues el costo tuyo de producir zapatos es mayor que el costo de una persona que tiene unos tirajes de producción sustancialmente más altos. Eso te asigna entonces como un ente ineficiente para eso, y en ese caso es mejor importar que producir localmente, ¿no? Entonces la economía venezolana
con el tamaño que tiene, no da como para tener muchas industrias. La economía tendría que recuperar el tamaño que una vez tuvo como para que pueda justificar el hecho de que se produzca en Venezuela muchas de las cosas que se requieren, ¿no? Habiéndote dicho eso, te digo, el problema que está teniendo Venezuela es que tiene ausencia de consumidores en los puntos de venta. Ha habido una contracción relativa de la masa monetaria desde noviembre del año pasado, en la cual el gobierno, si bien recordarás, trató de pagar muchos bonos de final de año con emisión monetaria nuevamente, y eso hizo que la tasa de cambio se deslizara, si mal no recuerdo, de algo así como 12 bolívares por dólar, y alcanzó como 20 bolívares por dólar en el curso como de un mes, y el spread que se dio entre la tasa de Banco Central y la tasa del mercado paralelo creció enormemente. Entonces, el gobierno le cogió miedo a que pudiésemos regresar a la hiperinflación y dijo que no iba a producir más emisión monetaria, con lo cual sigue habiendo una emisión monetaria del orden del 300%, pero eso en comparación con el nivel de inflación que tenemos es relativamente pequeño, con lo cual hay un decrecimiento relativo de masa monetaria. Eso se transforma en que hay menos actividad económica. Por eso tú ves entonces menos consumidores en la tienda. Y esos menos consumidores en la tienda se transforman entonces en menos demanda, menos aún de la que ya teníamos, con lo cual entonces tenemos un estancamiento, contrario a la percepción que se venía teniendo como hasta mediados del año pasado. Cosa muy grave para una economía tan pequeña, pero nuevamente, la forma de poder recuperar eso es recuperar tamaño. Y para poder recuperar tamaño, tú tienes que tener una planificación, cosa que se puede hacer perfectamente, pero ahí requeriría cosas como la que tú has señalado, que es legitimidad, como para poder acceder a entes multilaterales. Tendrías que tener políticas públicas como para poder generar un mayor nivel de poder adquisitivo a los ciudadanos, que estos consuman más y que estos vayan generando el círculo virtuoso de una economía en crecimiento. Vamos a hacer una pausa para publicidad. Nuestro invitado toca un tema fundamental, lo hemos analizado en este espacio, que tiene que ver con el ingreso, con la capacidad de compra de los venezolanos. Decía el actual presidente, me parece, de Colindustria, Luigi Picella, sin capacidad de consumo, pues que la economía no va a crecer, con un salario que no existe, mínimo al menos, y las pensiones, ¿cómo es posible pensar en una reactivación de nuestra economía? Al regreso yo le pediría un comentario. Ya venimos. Escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que pasa por este dato que ha ofrecido Conindustria de crecimiento a principios de 2023. No es el único sector que ha resentido la crisis en nuestro país. Nos acompaña Juan Pablo Lalquiaga, expresidente de Conindustria. Yo le dejaba una inquietud sobre la capacidad de consumo. Sin ingresos suficientes es imposible pensar en una reactivación de la economía, tanto que en su momento, en la época de pandemia, muchos gobiernos hicieron un esfuerzo extraordinario para bueno, que los ciudadanos no perdieran esa capacidad. Eso se tradujo después en inflación, pero en el caso venezolano la situación es absurda. Es decir, el salario prácticamente desapareció, perdón, al igual que las pensiones. ¿Qué puede decirnos? ¿No escuchamos? Bueno, si tú nos comparas internacionalmente, María Alejandra, fíjate que tú divides la suma total de la economía venezolana, es decir, el Producto Interno Bruto entre la población que tiene Venezuela en este momento, y te da un ingreso per cápita que seguramente está por el orden de entre los $2.000 y los $3.000 al año. Eso nos coloca a nivel, digamos, de los países más pobres de África. Si nos comparamos con el promedio que tuvimos durante los momentos como el año 2012, por ejemplo, el cual teníamos unos $12.000 per cápita. $12.000 per cápita no es que sea maravilloso, pero por lo menos te da como para tener una población que tiene nivel de consumo. Chile está por el orden de los $25.000 per cápita. Estados Unidos en promedio de $60.000 per cápita. Hay países que son ricos, ¿verdad? Países del norte de Europa que tienen por el orden de los $80 o $90.000 per cápita. Es decir, Venezuela, los venezolanos tenemos básicamente un 4 o un 5% del ingreso como promedio que lo que tienen los países desarrollados. Pues eso no Ahora, esto siempre no fue así. Antes de la llegada de la denominada Revolución Bolivariana, Venezuela tuvo momentos estelares desde el punto de vista económico de ingreso per cápita, ¿correcto? Sí, bueno, sin lugar a dudas, Venezuela, además, si retrocedemos más en el pasado, Venezuela en un momento dado fue la economía número 14 del mundo, por ahí por el año 50 o 60, ¿verdad? Pero para poder tú mantenerte como al día con ser una economía grande, tú tienes que tener entonces un nivel de actividad económica fuerte internamente y unos niveles de exportación importantes de productos con valor agregado que te van generando, que tú vas requiriendo personas, digamos, con mucha capacidad, digamos, con muchas competencias, con mucha educación, y esas personas te van generando altos valores de ingresos para la economía. Y a su vez, ellos tienen unos enormes ingresos que pueden consumir de manera significativa y, por supuesto, una vida próspera. Todo eso se puede desarrollar. Ya, para que se desarrollara en Venezuela, ya para incrementar el nivel de poder adquisitivo de la población, a lo primero que tú tienes que llegar es que a las personas tengan plata en su bolsillo, y esa plata, parte es la plata que van recibiendo, pero una parte importante es la capacidad que se puedan endeudar. Hay un economista bastante mayor en este momento, peruano, Hernando de Soto, que tiene un libro que se llama El misterio del capital. Y el misterio del capital lo que te va diciendo es que en la medida en que tú vas formalizando la propiedad que las personas tienen, esa propiedad se puede entregar como garantía para sacar un crédito. Con ese crédito las personas pueden invertir en negocios que les pueden producir más lucro, y se produce entonces ahí un círculo virtuoso, o en cosas como poder cambiar su casa por una casa más grande, ¿no? En Venezuela el grueso de las personas que viven en los barrios no tienen titularidad sobre su propiedad. Viven o tienen unas bodegas en las cuales expenden algunas cosas, pero que no tienen nada que puedan dar como garantía para un crédito. Y los créditos se requieren para todos. Todo en este momento, ¿cómo se llama? En un abasto, se te echa a perder una nevera, así no tienes plata como para poder reemplazar la nevera, y viviendo del día a día, la capacidad que tienes para reemplazar la nevera es muy baja. Bueno, no vas a poder reemplazar la nevera y vas a tener que dejar de vender aquellas cosas que tienen que refrigerarse. Pero lo mismo sucede para una persona natural. Tú en este momento tienes que ir para el médico y no tienes con qué pagar al médico porque no tienes seguro, y no puedes endeudarte o pagar del médico con la tarjeta de crédito. Bueno, empiezas a enfermarte y tienes que dejar de trabajar y empiezas a tener unos menores niveles de ingresos. El crédito como concepto existe desde hace 2.000 o 3.000 años y es fundamental para el desarrollo de una economía, y en Venezuela pues simplemente no tenemos crédito. Esa es una política pública.
Y eso es entonces una política pública equivocada, porque digamos, lo que alimenta es el mantener una economía enormemente disminuida. La segunda, María Alejandra, es la educación. Eso que te refería antes de los niños que no van a poder insertarse. Bueno, pero esos niños que no se pueden insertar al final son una carga para el Estado, ¿verdad? Porque tienes que darle bonos o becas como para que se puedan sostener, porque no se pueden sostener a sí mismos, ¿verdad? Y además no van alimentando una estructura de crecimiento en términos de poder producir cosas de valor agregado. Entonces, con políticas públicas tú puedes desarrollar el país, tú puedes incrementar el nivel de consumo de la población y tú puedes hacer que haya prosperidad. Pero las políticas públicas nuevamente requieren una visión de largo plazo, requieren unos consensos y requieren de que la política opere como mecanismo de interrelación social, cosa que en Venezuela en estos momentos con un gobierno autocrático que no escucha, que no tiene una visión y que no tiene las personas competentes como para poder desarrollar políticas públicas, pues no se va a dar. Te dejé de escuchar, María Alejandra. Perdone, finalmente le preguntaría, ¿es posible que Venezuela caiga en recesión nuevamente producto de lo que está ocurriendo o no, a la luz al menos de lo que maneja el sector privado? ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo te diría que ya estamos en recesión. La recesión se define como 2 trimestres en los cuales ha habido una disminución del crecimiento de la actividad económica. Y en Venezuela no solamente ha habido una disminución del incremento, es decir, no solamente ha habido una desaceleración del crecimiento, ha habido un decrecimiento y ya por más de 2 trimestres. Así que definitivamente para esa economía chiquitica estamos en una recesión importante en este momento. Juan Pablo Alarquiaga, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, estar con nosotros, compartir con nosotros estos minutos, su visión, su análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Vamos a la pausa. Ahora eso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Távola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Távola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Távola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate el profesor Cadenas. Yo le agradezco profundamente, Daniel Cadenas, recibir nuestra comunicación, atendernos tempranito. Economista, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la oportunidad siempre de estar en tu programa. Mucho interés de conversar con usted, profesor, como siempre. Y yo inicio con, digamos, una valoración que ha hecho nuestro invitado anterior, expresidente de Conindustrias, Juan Pablo Alarquiaga. Él opina que ya Venezuela está en recesión.
¿Esto es así? ¿Qué puede decirnos? Escuchamos. Lo más probable es que el ingeniero Arqueaga, quien ha sido gremialista durante mucho tiempo, maneje cifras actualizadas a las cuales él tiene acceso de su sector, que es un sector muy importante porque es la industria manufacturera privada, que usualmente es la que más aporta al PIB en Venezuela, la que mayor valor agregado bruto tradicionalmente ha aportado al PIB venezolano. Con industria tiene unos indicadores de volumen y de valor de la producción, y lo más seguro es que él, sustentado en eso, puede hacer esa afirmación. Porque bueno, digamos, para declarar técnicamente una recesión, para que se aplique el término, tienen que transcurrir 2 trimestres consecutivos con caída en la actividad económica. Entonces lo más probable es que él está fundamentando su aseveración en datos a los cuales él tiene acceso, como lo tiene cualquier afiliado a esa prestigiosa cámara. Yo, en base a los indicadores que manejo de actividad económica, o que son indicadores coincidentes de la actividad económica, estoy totalmente de acuerdo con el señor Arqueaga, totalmente de acuerdo. Ya básicamente lo que nos quedan son 2 días para que termine, para que empiece junio. Entonces fundamentalmente ya estamos en el primer semestre, ha transcurrido el primer semestre del año. Las cifras que están disponibles también por parte de las cámaras individuales. Hay una cámara que pertenece a Conindustria, que es CIFAT, que ayer publicó se difundió pues, la noticia de unas cifras en caída en el tamaño del mercado, en las ventas en abril, que son espeluznantes, ¿no? Entonces, bueno, nada, ya ha transcurrido el segundo trimestre virtualmente y la situación en cuanto a la caída en las ventas y en el consumo no ha mejorado. Entonces, en base a eso, yo estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero Arqueaga. Técnicamente estamos en recesión. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación, profesor? Yo le comentaba a nuestro invitado anterior que hasta el año pasado organismos internacionales hablaban de un crecimiento robusto en Venezuela, incluso por encima, y creo que lo conversamos con usted, por encima del promedio de la región. ¿Qué ocurrió? Sí, bueno, básicamente ocurrieron 2 cosas, ¿no? Primero, que es que a veces se nos olvida que estábamos saliendo de los lockdowns, de las restricciones de todo tipo que hubo en la pandemia, ¿ok? Entonces, claro, al abrir la actividad económica, esas tasas de crecimiento que observamos en los 2 últimos trimestres del 2021, ¿verdad? Y en los, digamos, en los 3 primeros trimestres del 2022, para no contar el último que fue muy malo, esos 5 trimestres consecutivos de crecimiento económico, pues a unas tasas muy importantes de 2 dígitos, lo que reflejan en parte es eso, y otro es que ese crecimiento económico estaba sustentado fundamentalmente en el consumo de un muy pequeño segmento de la población, eso que que cualquiera pues por ahí identifica como, bueno, la Venezuela Premium o todos estos términos un poco chocantes que hay por allí, ¿no? Entonces, claro, lo que sucedió es lo que tenía que suceder, porque es imposible que ninguna economía pueda crecer sostenidamente sustentando su crecimiento en el consumo de un estrato de la población que no representa ni siquiera el 5% de la población. Entonces, bueno, eso por allí. Y segundo, porque se empezaron a manifestar todas las otras restricciones que tenemos. Es una economía donde no hay crédito para que los hogares apalanquen su consumo y las empresas su inversión. Es una economía con severas distorsiones en todos los mercados. Es una economía donde tenemos una inflación desestabilizada. Es una economía donde la política económica que se ejecuta es recesiva porque enfatiza el anclaje de los salarios
y la restricción del crédito. Entonces es recesiva, tiene un sesgo recesivo la política económica. Entonces, bueno, si caen las ventas porque cae el consumo, y cae el consumo porque el poder de compra, el ingreso de los venezolanos cae, esa cadena de eventos finalmente termina pues ocasionando lo que tenía que suceder. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que nos trajo aquí, pues una materialización, una visualización de todo lo que estaba debajo de esa punta del iceberg de Venezuela se arregló. O sea, el iceberg que veíamos era Venezuela se arregló, y por debajo teníamos que no hay crédito, que es una economía con una política económica que se ejecuta, que tiene un sesgo recesivo, que es una economía que tiene severas distorsiones, donde la inflación sigue desestabilizada, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hablemos sobre el tema del decrecimiento, el impacto que esto tiene, y tomando en consideración, entre otras cosas, la decisión del equipo económico de Nicolás Maduro de mantener los sueldos y pensiones bajo mínimo. ¿Qué impacto ha tenido, digamos, para entender lo que está ocurriendo en materia de reactivación económica? Profesor, lo escuchamos. Sí, precisamente lo que te estaba comentando, o sea, el plan o programa económico del gobierno que viene ejecutando desde hace más de 4 años es un programa que se ejecuta a rajatabla, es decir, no es que va cambiando contingentemente de acuerdo a cómo vaya cambiando la economía, que es lo que se hace en todos los países donde se ejecuta una política económica sana, ¿verdad? Sino que se ejecuta pase lo que pase y suceda lo que suceda en la economía. Entonces, bueno, ese programa tiene como uno de sus pilares el anclaje de los salarios de los empleados públicos para supuestamente no generar presiones inflacionarias. Por supuesto, cuando tú sumas todos los que se ven afectados por ese anclaje de salarios, que no solamente son todos los empleados públicos, sino también los jubilados y pensionados, ese volumen de consumidores que hay allí puede estar rondando entre los 8 y 10 millones. Bueno, y te digo esa cifra en ese rango porque no tenemos cifras confiables de cuántos empleados públicos hay realmente y de cuántos jubilados y pensionados hay realmente que cobran su pensión y que son beneficiarios, bueno, por todo lo que se mueve allí. Pero es una cantidad muy importante de consumidores venezolanos que tienen su salario anclado y con un poder de compra severamente restringido. Una economía así, pues va a tener graves problemas para crecer en el corto plazo, porque el consumo es el mayor componente del PIB por el lado de la demanda. Sin consumo no hay paraíso, ¿okay? Y para que la gente pueda consumir necesita que sus ingresos, su salario, tenga poder de compra. Entonces, por el contrario, ¿verdad? Las cifras que tenemos de OBF, de Ecoanalítica y de otra gente que hace estas mediciones es que en lo que va de año el poder de compra del salario está cayendo, o mejor dicho, sigue cayendo, porque caía cuando Venezuela crecía a 15%, ahora imagínate tú, en este contexto de decrecimiento, de recesión, lo más probable es que las caídas que veamos sean peores. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque en la práctica no tiene mucho sentido, lo comentamos con nuestro invitado anterior. Claro, en Venezuela llevamos tiempo en esta situación, ¿no? Es decir, analizando decisiones y políticas sin sentido, pero en su momento, durante la pandemia, muchos países hicieron un esfuerzo extraordinario para permitir que los ciudadanos mantuvieran la capacidad de consumo y así evitar justamente la recesión, aunque esto tuvo un impacto luego en la inflación. En el caso concreto de Venezuela, ¿qué podemos esperar de esta política y tomando en consideración estos datos en los próximos meses, incluso de cara al cierre del año 2023, profesor? ¿Es posible hacer esa proyección? Sí, bueno, María Alejandra, es pertinente tu observación y yo he venido insistiendo en eso, en redes sociales y cuando me toca que alguien gentilmente me entrevista. La esencia de la política económica moderna en todos los países
donde se ejerce una política económica responsable, es que el hacedor de política, es decir, el gobierno, lo que busca es estabilizar las fluctuaciones de la economía. Es decir, a ningún gobierno le interesa que la actividad económica caiga, ¿verdad?, en las magnitudes que sea, ni tampoco le interesa, porque genera presiones inflacionarias, que la economía crezca muy por encima de sus capacidades, porque eso genera otros problemas de tipo inflacionario, etc. Pero no le interesa que esos vaivenes de la economía sean como los que estamos viendo en Venezuela ahorita. Precisamente el observar esos vaivenes con tanta volatilidad en Venezuela es una señal de que la política económica que se ejecuta en Venezuela fracasó. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno responsablemente? Bueno, hacer política económica contracíclica, que llaman los economistas, o estabilizadora, para estimular la alicaída demanda agregada, que está por el piso, porque no hay consumo, sin consumo no hay ventas, y sin ventas no hay inversión, y el consumo y la inversión, bueno, en Venezuela son como aproximadamente el 75, quizás 80% del PIB por el lado de la demanda. Entonces, y bueno, y el otro componente del PIB, que es el gasto público, eso, bueno, ya sabemos en las condiciones que está, porque no hay cómo gastar. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer un gobierno? Bueno, porque ya sabemos que van a argumentar que no tienen recursos para gastar. ¿Okay? Bueno, mira, no necesitas gastar. Deja que los agentes económicos puedan mejorar su capacidad de poder comprar cosas y consumir. Baja la tasa de impuesto al valor agregado, baja o elimina esa cosa absurda que llaman el IGTF, que lo que hace es encarecer las transacciones, ¿verdad? Facilita, disminuye el encaje, redúcelo a un 10% o algo así para favorecer la expansión crediticia y que los hogares y las empresas puedan apalancar los hogares su consumo, como tradicionalmente era, a través del crédito a consumo, las tarjetas de crédito, etcétera, y las empresas su inversión, sobre todo para capital de trabajo, que es una gran necesidad en Venezuela hoy día. Facilita o no te metas en el proceso de dolarización espontánea, trata de más bien dejar que eso siga su curso para que la economía tenga una transaccionalidad buena y no el desastre que tenemos ahorita. Es decir, hay unas cosas de sentido común que permitirían que la economía empezara a marchar y estimular la alicaída de demanda, sobre todo el consumo. Y con el estímulo al consumo viene un estímulo a las ventas y a la inversión posteriormente. Eso es lo que se debería hacer, ¿okay? Pero no se insiste en el mismo plan que se aplicó hace 4 años, hace 3 años, hace 2 años. O sea, es una ejecución ciega. Pase lo que pase en la economía, esté la economía creciendo o decreciendo, esté en la economía en un proceso de aceleración de la inflación o desaceleración, ejecuta el mismo plan, lo cual es un completo absurdo. Eso no tiene sentido, porque precisamente ese plan tiene un sesgo recesivo y en un contexto donde la economía está en recesión, lo que va a hacer es exacerbar más aún ese proceso recesivo. Entonces, no hay razones para ser optimistas, no hay razones para esperar ningún milagro. Responsablemente lo dije aquí la última vez que estuve en tu programa, la gente, sobre todo los agentes económicos que tienen negocios, tienen que prepararse para lo peor, ¿ok? Tienen que tener un plan de contingencia ya montado y en ejecución para la recesión. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a este tema, ahondar en en torno a este escenario de una posible recesión en nuestro país, una nueva recesión en nuestro país, y sobre todo, profesor, hablar de la inflación, es decir, esta política draconiana que está aplicando el equipo de Nicolás Maduro, que tiene un impacto durísimo, sobre todo en el ámbito social, que deja a un porcentaje de la población sin recursos mínimos, incluso para sobrevivir, le diría yo. Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty woman, na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty woman. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que pasa por este decrecimiento que ya confirman algunos sectores en nuestro país. Ahora mismo pienso en Conindustria, pero también con Secomercio en su momento, lo hablamos con nuestro invitado, hablaba de una tasa de caída en las ventas de 25-35%, una barbaridad, empezando el año 2023. Y yo le dejaba una inquietud. Yo creo que en Venezuela hemos vivido toda clase de crisis, profesor, recesión con inflación, hiperinflación durante largos periodos de tiempo. ¿Qué podemos esperar sobre el índice de precios al consumidor con esta política draconiana, que no es garantía, yo le diría, de mucho, que ha aplicado el equipo de Nicolás Maduro, que ha sometido a la miseria a un sector de la población que no tiene mayor ingreso, por ejemplo, que la pensión o el sueldo mínimo? El impacto que esto tiene, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no sé si ha seguido la discusión política en el marco de este proceso de primaria, proyectos económicos para nuestro país. Sin estabilidad política es posible pensar en cualquier iniciativa para reactivar el aparato productivo en Venezuela. ¿Qué opina usted? ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos. Bueno, Alejandra, primero con respecto al tema inflacionario, ¿no? Desafortunadamente, vamos a tener un año 2023 que va a cerrar con una inflación muy alta y seguramente más alta que la que experimentamos en el 2022. ¿Okay? En el orden de magnitud puede estar entre los 400% y 450%, por allí son las proyecciones que yo responsablemente manejo. ¿Okay? Eso en un caso básico. A partir de agosto debemos ver una aceleración del proceso inflacionario, bueno, por toda la cantidad de variables que se disparan en el último cuatrimestre del año. ¿Sí? Eso por ahí, ¿no? Por supuesto, eso lo que hace es empeorar el poder de compra del salario, ¿verdad? Y hacer que la reactivación económica sea más difícil, más complicada. ¿Sí? Eso pues, en ese sentido, ¿no? Con respecto a las propuestas que hay por allí, que estamos como en una guerra de propuestas, ¿no? En estos días estaba viendo la última que, bueno, y hay gente que está allí que de verdad, pues, es muy capaz. Yo estaba viendo el equipo de
económico de una de las candidatas, y de verdad que está constituido por gente que, bueno, incluso amigos allí, pues, que son gente que tiene muchas cualificaciones para formular una política económica. Y también estaba viendo todo esto del programa de Enríquez, de eliminar el Banco Central, que es el más exótico de todo, ¿no? Y sustituirlo por una caja de conversión, por un currency board del profesor Hanke, todas estas cosas, ¿no? Pero sí, tú tienes razón, eso es un pastoreo de nubes, eso es construir castillos en el aire, o sea, eso hay una cantidad de precondiciones que tienen que darse para que Venezuela salga adelante, que ahorita ponerse en ese tipo de exquisiteces, pues es complicado, ¿no? Sobre todo en el tema de eliminar un banco central, porque eso está en la Constitución e implicaría una cantidad de pasos que habría que dar, como una reforma constitucional que te tendría que someter a votación y bla, 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 bla. Entonces, claro, son como si uno ve las propuestas económicas por allí que hay de distintos candidatos y bueno, tal cual como tú dices, o sea, tú dices, bueno, ¿con qué se sienta la cucaracha? Porque suponiendo que se dieran una cantidad de cofactores y esas personas llegasen a ejercer el ejercicio del poder, ¿en qué precarias condiciones ejercería el poder alguien de oposición en Venezuela? ¿Qué estabilidad política, qué soporte político podría tener alguien? Y en qué condiciones de entorno se manejaría, ¿no? Entonces es complicado. Yo no soy para nada optimista con respecto a esas cosas. Yo pienso que primero hay que pues garantizar la persona que esté ejerciendo el poder tiene que tener un piso político muy fuerte, una estabilidad política muy fuerte, que ahorita, en este momento, yo no veo cómo cualquiera de los candidatos de oposición la pudiera tener. Y en el caso de Nicolás Maduro, que muy probablemente no, seguramente, porque no estamos hablando de unas elecciones competitivas, sea el ganador, entre comillas, bueno, estamos en lo mismo. Es una persona que sí no tiene un soporte de una cantidad de cosas que se necesita, por ejemplo, un relajamiento de las sanciones o un levantamiento completo, parcial de ellas, que implica una serie de acuerdos políticos, una serie de soportes políticos que se han avalado, validados y aprobados por el gobierno de los Estados Unidos. Tampoco aquí se va a lograr, pues, una recuperación económica en ese escenario de continuidad de Maduro, que es el más probable. Entonces no lo veo, o sea, comparto 100% contigo. Me parece que lo que estamos viendo en ejercicio de los candidatos de oposición es, bueno, claro, lo tienen que hacer, ¿no? Pero a veces uno ve unas cosas tan esotéricas y tan exquisitas, y son tantas las cosas básicas que hay que hacer aquí en Venezuela antes de pensar en esas exquisiteces, que bueno, uno no sabe ni qué pensar. Entre otras cosas, profesor, acceder al mercado internacional, ¿correcto? Claro. Sí, Correcto, para pedir claro. crédito. Y la verdad, lo digo, digamos, en medio de esta conversación no hemos escuchado a nadie tocar ese tema, pues inestabilidad política, reconocimiento, legitimidad. Bueno, es complicado pensar en esa posibilidad. Nos han dicho en este espacio que se necesitan ingentes cantidades de recursos para acometer medidas y empezar un programa serio de recuperación económica en nuestro país. ¿Es así, profesor? Es correcto. Bueno, las estimaciones que yo he visto, dependiendo de quién las haga y cómo las haga y de los supuestos que tenga, pues varían entre 40.000 y 60.000 millones de dólares para arrancar. Eso entre, bueno, ayuda de multilaterales, créditos de multilaterales, levantamiento de deuda directa que haga un gobierno con soporte que renegocie la deuda con los deudores, salgamos del default y vuelva a poder emitir deuda en mejores condiciones en los mercados internacionales. Tendría que ser una combinación de distintos tipos de capital, pero las estimaciones que hay son unos requerimientos bárbaros que están en ese orden, pues entre 40 y 60.000 millones de dólares son los estimados que yo he visto. Y son estimaciones conservadoras.
Es decir, aquí hay que hacer todo, empezando por la infraestructura pública que no sirve para nada. Es decir, estamos hablando de los acueductos y los sistemas de distribución de agua para que todo el mundo pueda tener agua de manera confiable todos los días en su casa, como debe ser en cualquier país normal, para arreglar mínimamente, poner operativo el sistema eléctrico nacional, para que, para que los servicios públicos funcionen. Estamos hablando de que hay que renovar las carreteras, puertos, aeropuertos, construir nuevos, porque los que están no son para una Venezuela que quiera crecer sostenidamente, etcétera. No vamos a hablar entonces de los hospitales, de las escuelas, las universidades, porque bueno, aquí no. O sea, la lista de cosas por hacer aquí es infinita. ¿Sabes? Así es. Profesor Daniel Cadenas, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Nosotros nos despedimos. Nos vemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Caterín Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.